A veces, una sola cifra, un simple porcentaje, es suficiente para poner a todo un país en vilo. Y eso es justo lo que pasó en Colombia. Un número se ha convertido en el epicentro de un choque económico y legal brutal, de los más fuertes de su historia reciente. Y aquí lo tenemos, 23%. Pero a ver, esto no es solo un número frío en una pantalla. No, no. Es la cifra que ha partido a un país en dos, que ha enfrentado la idea de justicia social con la más pura ortodoxia económica. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible que una subida de sueldo, algo que en principio busca que la gente viva mejor, pueda acabar por descarrilar toda una economía? En Colombia, este debate no es nada teórico, es una batalla que se está librando ahora mismo. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Para entender bien todo este lío, tenemos que viajar un poco en el tiempo, ver cómo una sola firma en un papel encendió una mecha que ha recorrido el país entero. Todo arranca el 29 de diciembre de 2025. Ese día, el gobierno colombiano firma el decreto con el nuevo salario mínimo. Pero la historia coge una velocidad de vértigo en febrero de 2026. Primero, con una decisión judicial clave y, una semana después, con una respuesta del gobierno que nadie se esperaba. Y esta es la cifra que lo cambió todo. El salario mínimo pasa de poco más de 1.400.000 pesos en 2025 a 1.750.905 para 2026. Es un salto del 23%, o sea, un aumento que deja en nada cualquier ajuste de años anteriores. Un verdadero terremoto. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿De dónde sale un aumento tan bestia, no? Pues el gobierno no lo defendió como un simple ajuste por la inflación. No. Lo presentó como el primer paso de una filosofía totalmente nueva que se basa en un concepto clave. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Para justificar la decisión, el gobierno puso sobre la mesa el concepto de salario vital. Se apoyaron en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para definirlo no como una cifra, sino como un umbral. O sea, un mandato social para asegurar que un salario dé de verdad para vivir. Ahora, ¿cómo llegaron exactamente a esa cifra? Pues no fue algo al azar. El cálculo fue bastante directo. Cogieron el salario vital, que ellos estimaban, lo compararon con el salario mínimo real de ese momento y ¡zas!, apareció una brecha de más de 300.000 pesos. ¿Qué porcentaje es eso? Pues un 22,7%. El famoso 23%. Y como era de esperar, la reacción no se hizo esperar. Fue una auténtica tormenta. Gremios empresariales, organizaciones, ciudadanos de a pie presentaron una avalancha de demandas, diciendo que la medida no solo era un peligro para la economía, sino que era directamente ilegal. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión legal. El gobierno lo basaba todo en esa idea un poco abstracta del salario vital. Pero los que demandaron dijeron, un momento, la ley colombiana, la ley 278, es clarísima. El aumento se tiene que basar en datos medibles como la inflación, la productividad, un auténtico choque de trenes. Es que este gráfico lo dice todo, pone las cosas en una perspectiva brutal, una inflación del 5,3%, una productividad que apenas roza el 1% y al lado una subida del 23%. Es que muestra una desconexión total con la realidad económica que, en teoría, debía guiar la decisión. Y claro, quienes se oponían al decreto no solo hablaban de leyes, también pusieron sobre la mesa un panorama económico que la verdad daba bastante miedo. Advirtieron de unas piras de precios, de la destrucción de empleos formales y, lo peor de todo, del riesgo de esta inflación, que es el peor escenario posible para una economía. Así que, con la economía pendiendo de un hilo y las leyes en el centro del debate, todas las miradas, absolutamente todas, se clavaron en el Consejo de Estado. Era el tribunal que tenía que tomar una decisión rápida, al menos una decisión temporal. La tensión era máxima. La espera terminó el 12 de febrero de 2026. El tribunal por fin se pronunció sobre la medida más urgente, y su decisión fue así de clara, así de contundente. Suspendido. A ver, lo que hizo la Corte fue básicamente echar el freno de mano al decreto. Pero, ojo, y aquí hay que ser súper claros, fue una suspensión provisional, no era el final de la historia. El tribunal congeló el decreto, pero también le dijo al gobierno que mientras se resolvía el fondo del asunto, tenía que fijar un nuevo salario mínimo temporal. Pero cuando parecía que la cosa se calmaba, va el gobierno y se saca un as de la manga. Tenía preparada una jugada sorpresa, una respuesta a la orden del tribunal que de verdad pilló a todo el mundo a contrapié. El 19 de febrero, solo una semana después, el gobierno publica el nuevo decreto. Y la jugada fue audaz, muy audaz. Mantuvieron la subida del 23%, el mismo 1.750.905 pesos. Pero le dieron una justificación completamente nueva para cumplir, a su manera, con la orden judicial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo justificaron esta vez?
Pues fue muy hábil. Desglosaron el 23%. Argumentaron que un 13,6% sí obedecía a los criterios técnicos de siempre, como la inflación y la productividad, y el 9,4% que faltaba lo justificaron como un cierre de brecha parcial para acercarse a ese salario vital, una forma de meter su filosofía dentro del marco legal. Pero vale, más allá de la batalla legal y de los despachos, ¿qué significa todo esto en la calle? Para la gente y para las empresas. Porque aquí es donde vemos el verdadero efecto dominó de todo esto. Es que el impacto va mucho más allá de quienes cobran el mínimo. Primero, golpea de lleno a los trabajadores independientes, a los autónomos, porque sus costos de seguridad social se disparan. Segundo, aplasta los salarios medios, reduciendo la diferencia con el mínimo. Y por último, es un lío administrativo y legal tremendo para las empresas. Para un contratista, un autónomo, el golpe es directo al bolsillo. El nuevo salario de 1.750.905 pesos es la base mínima sobre la que tienen que cotizar. Como vemos en la tabla, esto significa un coste mensual de casi $500.000 de pesos. Un aumento de sus costes fijos que es, bueno, una barbaridad. Y no es solo el dinero, es el papeleo. El cambio provoca una reacción en cadena administrativa brutal. Obliga a actualizar un montón de formularios, de sistemas como el formulario de afiliación a riesgos laborales, un auténtico quebradero de cabeza que genera riesgos legales para miles de empresas. Y así están las cosas ahora mismo. El país se encuentra en un tenso punto muerto. Por un lado, un gobierno que empuja con una visión social muy ambiciosa, y por otro, las barreras de la economía y las leyes. Y todo esto mientras la decisión final del Consejo de Estado sigue en el aire. Al final, todo este caso nos deja con una pregunta gigante, una que va mucho más allá de Colombia y que resuena en todo el mundo. ¿Cómo se encuentra el equilibrio perfecto entre la búsqueda de la dignidad social y la fría y dura realidad de las cifras económicas y las leyes? La respuesta, de momento, sigue en el aire.